La culpa es la experiencia disfórica, es decir, desagradable, molesta, que se siente al romper las reglas culturales, tanto religiosas como políticas, familiares, de un grupo de pertenencia, etc., o por el pensamiento de cometer dicha transgresión. Tanto en el lenguaje especializado como en el de uso ordinario, la culpa es un estado afectivo en el que la persona experimenta un conflicto por haber hecho algo que cree que no debió haber cometido, o de manera contraria, por no haber hecho algo que la persona cree que debió hacer. Esto da origen a un sentimiento de desagrado con uno mismo, difícil de disipar, impulsado por la conciencia. Sigmund Freud describió la culpa como el resultado de una pelea entre el ego y el superego. Freud describía así la fuerza del inconsciente del individuo que lo arrastra a la enfermedad. Señaló también que la culpa es por encima de todo una emoción e indicó en su momento que pocas dimensiones eran tan complejas para aceptar como este estado. La culpa es una emoción destructiva que nos impide pensar con claridad. Lejos de enquistarse, debemos generar su depuración y afrontamiento, o de lo contrario, acabaremos haciéndonos daño a nosotros mismos y a los demás. De ahí que creemos toda una serie de mecanismos de defensa para no afrontarla como se merece. De ahí que derivemos en muchas ocasiones en situaciones donde la ansiedad y la angustia acaban haciendo mella en nuestro bienestar. Decía Concepción Arenal que el valor de la culpabilidad está principalmente ligado al marco cultural en el que nos encontramos, y en concreto al valor moral en el que se nos ha educado. De hecho, antropólogos y sociólogos han propuesto también numerosas hipótesis sobre este tema que, como vemos, trasciende a menudo el territorio de la psicología. Lo cierto es que las causas de este sentimiento de culpa está relacionado a menudo con una lucha entre los valores establecidos, también a la oposición con el propio sentido común que empuja a actuar de una manera determinada. Una persona puede sentirse culpable por algo que hizo, por algo que no hizo, por algo que pensó que hizo, o por no hacer lo suficiente por alguien. Pocas emociones resultan tan problemáticas y a la vez peligrosas. No podemos olvidar, por ejemplo, que quien carga con este lastre a menudo acaba haciendo daño a otros proyectando sobre los demás la propia culpa. Así estudios como los llevados a cabo por Jung-Ping Stanley o Jeff Stuebig de la Universidad George Mason de Fairfax, Virginia, nos señalan algo interesante. A menudo al sentimiento de culpa se le añade otra dimensión, la vergüenza. Nos avergonzamos de nosotros mismos por no haber actuado en un momento dado como deseábamos. Las implicaciones de culpa pueden socavar la autoestima. Distorsionamos nuestra realidad, tenemos un diálogo interno negativo y desarrollamos una visión sobre nosotros mismos muy desgastante. El desgaste emocional que se experimenta cursa con fatiga, indefensión y a menudo hasta con rabia. Nos odiamos a nosotros mismos y en ocasiones hasta proyectamos este malestar hacia los demás. El ciclo de la culpa se alimenta de tres dimensiones básicas: la falta de autoaceptación, la vergüenza y el malestar. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, en el día a día todo acto nos llevará a ese punto donde reside el sentimiento de culpa. Todo pensamiento, toda dinámica en la que estemos inmersos acabará orillando en esa herida interna que no reparamos o afrontamos como es debido. La falta de aceptación hacia nosotros mismos y esa visión crítica nos va carcomiendo de manera inevitable. Más tarde aparece la vergüenza, que no es más que el rechazo hacia la propia persona. Estos dos componentes intensifican en el día a día un mayor malestar. La terapia de aceptación y compromiso es un buen marco terapéutico para afrontar este tipo de situaciones. Nos permitirá lo siguiente: en primer lugar, reconocer los pensamientos negativos, aceptarlos como parte de lo que somos en este momento. En segundo lugar,
comprometernos a generar cambios. En tercer lugar, abrazar y aceptar nuestros errores, ser más compasivos con nosotros mismos y fortalecer nuestra autoestima. Asimismo, también será adecuado tomar las siguientes medidas. En primer lugar, poner distancia de personas que no dudan en alimentar el sentimiento de culpa sobre nosotros. Hay individuos con una habilidad especial para elevar nuestra ansiedad, para desgastarnos, para vulnerar nuestra autoestima. En segundo lugar, hacer ejercicios mentales en los que relativicemos el conflicto. Mediante esta técnica aprendemos a visualizar la situación desde un prisma externo, ahí donde controlar las emociones y tener una mayor sensación de control. En tercer lugar, liberarse del sentido obsesivo de culpa. El escritor Fyodor Dostoyevsky aseguraba que es culpa mía personal si el mundo va mal. Este atormentado autor, en cuyas obras se desvela un gran valor psicológico, dio con esta frase la clave principal para no sentirse culpable de todo. La persona aquejada de culpa constante debe aprender a aceptar el mundo tal como es, independientemente de cómo quiere que sea. Hemos de aprender a diferenciar entre culpa y responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad que la culpa. La culpa es una actitud formada por emociones y pensamientos que nos llevan a una sensación de autodevaluación. Es decir, la persona que siente culpa se califica negativamente como persona, se siente mal consigo misma y se siente devaluada de alguna manera. De lo que se trata realmente es de asumir nuestros actos y hacernos responsables de enmendar las situaciones hasta donde sea posible. Hay una gran diferencia entre sentirse culpable y sentirse responsable. La culpa me hace sentir mal conmigo mismo y me devalúa. Hacerme responsable me hace sentir mal hacia la conducta, pero me sigo sintiendo bien conmigo, aceptando que cometí un error, pero que eso no me devalúa como individuo. La responsabilidad es una actitud hacia el presente y hacia el futuro. La culpa es un sentimiento que solo mira al pasado. Nada de lo que sucede ahí fuera en el mundo es tu culpa, aunque sí son tu responsabilidad elegir unas opciones u otras, o el optar por una respuesta u otra. La responsabilidad es la habilidad de responder. Cada situación en la vida nos ofrece la oportunidad de responder de una manera, y cómo respondamos determina cómo nos vamos a sentir y lo que atraeremos hacia nosotros. Algunas diferencias entre culpa y responsabilidad son las siguientes. En primer lugar, mientras que en la responsabilidad uno tiene una actitud activa para hacerse cargo de lo ocurrido, ya sea para repararlo, reconocer el daño o para pedir disculpas, en la culpa existe una actitud mucho más pasiva. En segundo lugar, en la responsabilidad hay más probabilidades de cambio, de aprender, de hacer algo diferente de cara al futuro. En la culpa, si solo me quedo viendo lo mal que lo hice y no aprendo nada de la experiencia vivida para un futuro, la probabilidad de hacer algo distinto será pequeña. En tercer lugar, en la culpa no existe el reconocimiento y la autocrítica, mientras que en la responsabilidad siempre existe un reconocimiento de la acción y la capacidad de autocrítica para hacerse cargo y ver cómo reparar el daño, siempre que sea posible la reparación, por supuesto. Y ya por último, tenemos que entender la responsabilidad como un aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental poder lograr transformar la culpa en responsabilidad. La responsabilidad nos ayudará a aprender de nuestras experiencias y por ello a poder cambiarlas. Soy Antonio de Vicente y este es mi segundo canal, Antonio de Vicente Plus. Este canal trata de ayudarte en tu tránsito por la vida diaria. En muchas ocasiones tendemos a creer que somos como barcos a la deriva que nos desplazamos a merced de los vientos, las corrientes y las olas, que no tenemos ningún control sobre los acontecimientos que van surgiendo en nuestra vida y que no podemos hacer nada para conducirla en la dirección que nos gustaría y transformarnos en esas personas que nos gustaría ser. Pero afortunadamente esto no es así.
Cuando conocemos los mecanismos que determinan nuestra personalidad y que rigen nuestra conducta, tenemos en nuestras manos las armas para construir esa vida que deseamos. Como decía Sun Tzu, cuando te conoces a ti mismo y conoces al adversario, ganarás todas las batallas. Si deseas compartir tus experiencias vitales, puedes hacerlo en los comentarios de este vídeo. Es seguro que ayudarás a muchas personas que se pueden encontrar en la misma encrucijada que tú. Te lo agradezco de todo corazón.